Buenas tardes, iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un gusto, ¿verdad?, saludarles y estar con ustedes, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad?, con ustedes. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a estar hablando acerca del creyente y su conducta diaria. Este es el tema de hoy, el creyente y su conducta diaria. Y vamos a seguirle, ¿verdad?, de donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Romanos en el capítulo 12. Estuvimos ministrando, ¿verdad?, del versículo 1 al 2. El día de hoy estaremos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 12, del versículo 3 al 8, con el tema el creyente y su conducta diaria. Pues vamos a leer y vamos a comenzar, ¿verdad?, lo que el Señor, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, en esta tarde, ¿verdad?, qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere decirnos por medio de la Escritura acerca del servicio, ¿verdad?, del servir, ¿verdad?, para su reino, ¿verdad?, para el reino de Dios. Pues vamos a Romanos en el capítulo 12, del versículo 3 al 8, y observar qué es lo que la Escritura tiene que decirnos acerca del servicio, acerca del servir, ¿verdad?, diario a Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Esta es, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, a glorificarte, a alabarte, a bendecir, Padre, tu santo nombre, a exaltarte, Padre, desde cada uno de nuestros hogares, a honrarte, Padre, a pronunciar, Padre, tu santo nombre, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú has sido nuestro refugio, Padre, de generación en generación. Tú has sido nuestro escudo, Padre. Tú has sido nuestra protección, Padre. Y moramos bajo tus alas, Señor. Padre, en esta hora, Padre, venimos con un corazón de acción de gracias a decirte gracias. Gracias por todo. A darte las gracias con anticipación, Señor, por abrirnos el entendimiento en esta tarde, para que todos nosotros podamos escuchar y entender lo que tu Espíritu quiere decirnos en esta hora acerca de nuestro servicio a diario, Padre, hacia ti, acerca de construir, Padre, tu reino y tener cuidado de no construir nuestro reino, y que todo sea, Padre, para tu gloria y para tu honra. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que nos ministres a cada uno de nosotros, Padre, comenzando conmigo. Yo me hago a un lado para que tú crezcas, para que tú seas grande, para que tú, Padre, nos hables, Padre, y nos abras el entendimiento, para poner por práctica tu palabra, para vivirla, Padre, para poder vivir como ejemplo y para poder proclamar el evangelio allá afuera, para que alguien más crea que tú enviaste, Padre, a tu único Hijo a morir por
el lugar de cada uno de nosotros y poner la fe en Él y así ser salvos de la ira venidera y poder, Padre, recibir, Padre, la vida eterna que tú nos has prometido por medio de tu palabra. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques, Señor. Todo te lo pido por medio de mi Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del creyente y Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De las misericordias de Dios, ¿verdad? De presentar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? En sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Que es nuestro culto racional, ¿verdad? Que es algo que tenemos que hacer a diario, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña. Y que no, ¿verdad? Nos conformemos, ¿verdad? A este siglo, sino que transformemos, ¿verdad? Nuestra mente, ¿verdad? Por medio de la renovación, ¿verdad? De nuestro entendimiento. Que la única manera que la podemos transformar, ¿verdad? Hablamos la semana pasada que es mediante la palabra, ¿verdad? De Dios, para poder, ¿verdad? Comprobar, ¿verdad? Que esa sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Acerca del creyente y su conducta diaria, que es, ¿verdad? Lo que la Biblia, ¿verdad? Demanda, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Como creyentes, ¿verdad? En el momento de la salvación, que es lo que la Escritura demanda, ¿verdad? A nosotros como creyentes, ¿verdad? La conducta, ¿verdad? De nosotros que debe de ser, ¿verdad? A diaria, ¿verdad? Que no nomás debe de ser, ¿verdad? El día que te convertiste, no, es a diaria, ¿verdad? Es continua, ¿verdad? Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que le llamamos la santificación, ¿verdad? Que Él nos va santificando, ¿verdad? A diario conforme, ¿verdad? Nosotros seguimos perseverando, ¿verdad? En la doctrina, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Que continuamos en su palabra, ¿verdad? Entonces la semana pasada estuvimos ministrando, ¿verdad? El creyente y Dios. Pero ahora, ¿verdad? ¿Qué necesita el creyente, ¿verdad? Hacer. ¿Qué necesita el creyente hacer, ¿verdad? A sí mismo. Porque Dios ya hizo, ¿verdad? Dios ya nos justificó al enviar a su Hijo, ¿verdad? Cristo Jesús. Entonces, hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Como creyentes. ¿Cuál es nuestro comportamiento de nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra conducta, ¿verdad? Diaria de nosotros como creyentes. Primero, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después, ¿verdad? Con la familia, la iglesia y allá afuera, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra conducta, ¿verdad? A diario, ¿verdad? Porque no podemos vivir, ¿verdad? Una sola parte en la familia, en la iglesia, y beber de manera diferente cuando salemos allá afuera. No, mis hermanos. ¿Cuál es la conducta diaria que demanda, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? De nosotros como creyentes, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura aquí, ¿verdad? Nos exhorta a nosotros, ¿verdad? La Escritura aquí nos exhorta a nosotros personalmente, al creyente. O sea, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad? Hablar de Cristo Jesús allá afuera si no lo conocemos? ¿Cómo podemos nosotros hablar de Cristo Jesús, de su ejemplo, de su vida, ¿verdad? Diaria de Él, si nosotros no nos conducemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria de acuerdo a como la Escritura, ¿verdad? Nos dice. Sí, ya hemos sido justificados, ¿verdad? Cuando pusimos la fe, ¿verdad? En Él. Pero ahora, ¿qué demanda, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? ¿Qué exhortación, ¿verdad? Nos da la Escritura a nosotros como creyentes, personalmente. Pues aquí miramos nosotros, en estos versículos del 3 al 8, ¿verdad? Que el creyente debe mirar hacia la exhortación, ¿verdad? Que Dios nos da a nosotros personalmente mediante la Escritura. Y Dios nos dirige dos cargos contundentes.
personalmente a nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, por la gracia que hemos recibido, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dice, a cada cual que está entre vosotros, dice que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, sabiamente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dice que conforme a la medida de fe que Dios compartió a cada uno de nosotros. Dios compartió, no viene de nosotros, viene, ¿verdad?, de Dios. Entonces, la Escritura nos dice, hey, sí, está bien, ¿verdad? Que tengas concepto, ¿verdad?, de sí mismo, ¿verdad? Que pienses alto, ¿verdad?, de ti, ¿verdad?, de sí mismo, está bien. Pero tampoco no demasiado alto, ¿verdad? Por eso dice que nos conduzcamos, ¿verdad?, con cordura, sabiamente, que en pocas palabras quiere decir que debemos de tener un balance. Ni debes de pensar muy en alto, pero tampoco debes de pensar muy abajo de ti, ¿verdad? Sino que tiene que hacer un balance, ¿verdad? En pocas palabras, humillarnos delante de Dios para que Él nos pueda exaltar. Entonces, este es uno de los cargos que Dios nos da aquí en la Escritura como creyentes. Bien, que no pienses, ¿verdad?, muy alto de ti mismo, ¿verdad? Piensa alto, sí, pero no demasiado alto. Pero también nos habla, ¿verdad?, aquí en la Escritura, del 5, ¿verdad?, hasta el 8, ¿verdad? Nos describe, ¿verdad?, que usemos los dones también que Dios nos ha dado. Entonces Él comienza diciendo, sí, piensa alto de ti, ¿verdad? Está bien. Pero no demasiado alto, ¿verdad? No. Tiene que haber un balance de que tenemos que actuar, a obrar, ¿verdad?, con humildad. Porque sí, hay muchas personas, ¿verdad?, que piensan muy en alto de sí mismos. Y no tiene nada de malo. Pero no debe de ser muy alto. Ni tampoco, ¿verdad?, tratar de discriminar y poner a alguien abajo, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque muchos tienden a engrandecerse. Muchos tienden, ¿verdad?, a ser orgullosos. Muchos tienden, ¿verdad?, a ser arrogantes. Como dicen, ¿verdad?, allá en mi tierra, ¿verdad?, que ya se les subieron los humos, ¿verdad? No, ya se les subieron los humos, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad? Se sienten, ¿verdad?, importantes por cualquiera que sea la forma de vivir alta que tengan. Se sienten importantes. Se miran muy bien, se quieren mirar muy bien, tienen popularidad, ¿verdad? Son los más populares en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la comunidad, ¿verdad? Tienen posición, tienen habilidades también, tienen fortuna, tienen posesiones materiales. Oh, son muy buenos para opinar porque tienen educación, tienen sus títulos, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que piensan así y aparte de eso se sienten que son mucho más mejores, ¿verdad?, que otros, que los demás, ¿verdad? Y tratan todo el tiempo de humillar, ¿verdad?, de burlarse de los demás. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, la Biblia dice que no seamos así, ¿verdad?, con esta actitud y con este carácter. De hecho, la Biblia, ¿verdad?, detesta todo este tipo de carácter y actitudes, ¿verdad?, que les acabo de describir, ¿verdad? Santiago en el capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor. Dice, y Él, dice, los va a exaltar, dice. Dice, humillaos delante del Señor, dice, y Él los va a exaltar. Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 5 dice igualmente, dice, jóvenes,
Estar sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los arrogantes, a los que se engrandecen, pero Él da gracia a los humildes. Es lo que la Biblia dice, mis hermanos, no lo digo yo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Entonces, aquí Dios nos exhorta a nosotros como creyentes en la Escritura. Dios nos está hablando a nosotros como creyentes. Ya les dije al principio, como alguien que no conoce a nuestro Señor Jesucristo puede vivir de esta manera si no lo conoce. Pero nosotros lo conocemos, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Entonces Él aquí nos exhorta a nosotros fuertemente como creyentes, que sí que pensemos en nosotros mismos, pero que pensemos, ¿verdad?, sobriamente. Sobriamente significa, ¿verdad?, que tengamos un balance, que hagamos un balance, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, que sea sano, ¿verdad?, para que Él se pueda glorificar. La Escritura dice aquí en el versículo 3, dice, sí, piensa con cordura. Piensa con cordura, sabiamente. ¿Conforme a qué? Conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Claro que sí, mis hermanos. Porque todo lo que somos nosotros ha venido de Dios. Los dones que Dios nos ha privilegiado y nos ha bendecido vienen de Dios. Las habilidades que tenemos para servir al reino de Dios vienen de Dios. Y es Dios, de acuerdo a la Escritura, en el versículo 3, el que nos ha dado la fe. Es Él, el que nos ha dado la fe y la motivación y la confianza para poder usar estos dones, ¿verdad?, que la Escritura, ¿verdad?, nos dice. Pero es para servir al reino de Dios aquí en la tierra. Santiago capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, no hay necesidad. No hay necesidad por qué ser orgullosos. No hay necesidad por qué ser arrogantes. No hay necesidad por qué sentirnos más mejor que los demás. No hay necesidad de eso. No hay lugar para eso. Porque proviene de Dios. Y no de nosotros mismos, sino de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces a cada uno de nosotros se nos fue dado la gracia conforme a la medida, dice, del don de Cristo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, la Biblia exhortándonos, ¿verdad?, Romanos, versículo 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, póngale atención. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. La Escritura, vamos a comparar lo que acaba de decir Romanos en la Escritura. El creyente, vamos a compararlo con nuestro cuerpo. El cuerpo humano de nosotros tiene muchas partes. El cuerpo humano de nosotros, ¿verdad?, tiene muchos miembros. Pero ninguno de ellos tiene, ¿verdad?, la misma función, ¿verdad? La misma función de la mano derecha no la tiene el pie derecho, ¿verdad? No tiene la misma función, ¿verdad? Igual nosotros como creyentes somos muchos en el cuerpo de Cristo, pero igual, ¿verdad?, dice que todos somos miembros los unos de los otros. O sea,
que haya una unión, ¿verdad? Genuina, ¿verdad? Entre nosotros como creyentes. Hay una unión que nos une, que es el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu de Dios, ¿verdad? De un verdadero, ¿verdad? Creyente, un nacimiento, ¿verdad? Espiritual, que es lo que nos une a nosotros, que es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ¿verdad? Como creyentes, es el Espíritu de Dios mismo que ahora mora con nosotros como creyentes, ¿verdad? Pero igual, como el cuerpo de nosotros humano, ¿verdad? El ojo no tiene la misma función que esta mano, ¿verdad? O la nariz que el oído, ¿verdad? Así nosotros, como miembros, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, pues tampoco tenemos la misma función. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Nos ha dado a nosotros como creyentes, ¿verdad? Dones. Pero Dios nos ha puesto, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Específico. Y Dios nos ha dado dones, ¿verdad? A nosotros. De acuerdo a lo que acabamos de leer. Dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la de... Pónganle atención. Si es el de profecía, dice que se use conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña al que enseña, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, dice, con alegría. Entonces, todos los miembros, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, no tenemos la misma función, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado, ¿verdad? Como creyentes, dones. Nos ha puesto a nosotros como creyentes en este mundo, con un propósito específico. Dios nos ha dado dones, ¿verdad? A nosotros, según la gracia que se nos ha dado. ¿Para qué? Para poder cumplir la función, ¿verdad? Para que los usemos conforme a la medida de fe. ¿Para qué? Para poder cumplir, ¿verdad? La tarea, o la labor, o la comisión, ¿verdad? Que Dios nos ha encomendado. Que es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Entonces, hermanos, no hay lugar para ser orgullosos. No hay un lugar para andar de arrogantes tampoco. Porque Dios nos ha dado la medida de la fe. A nosotros, es Dios el que nos ha dado estos dones a nosotros. Entonces no hay lugar para andar perdiendo tiempo. No hay lugar, ¿verdad? Para andar con niñerías, ¿verdad? No hay lugar. Tampoco de sentirnos que somos mejores, ¿verdad? Que otros. No hay lugar. No hay lugar para andar, ¿verdad? Con niñerías, sintiéndonos que éramos mejor más que los otros, que predico más que el otro, que enseño más que el otro. Y podemos nombrarle todo lo que queramos nosotros. No hay lugar para eso. No hay tiempo para andar con todo eso, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, es Dios el que da la medida de la fe. Si tú no lo quieres hacer, Dios va a buscar quien lo haga. Si te sientes que eres mejor que los demás y que los otros y no estás haciendo la función, ¿verdad? Que Dios te ha mandado que hagas dentro, ¿verdad? De su reino. Empezando primero en tu casa, y luego en la iglesia y luego allá afuera. Dios va a usar a alguien más, ¿verdad? Dios lo va a hacer sin nosotros. ¿Por qué? Porque deja de decirte una cosa, que el evangelio es imparable. Nadie lo va a poder detener. Nadie. Tampoco digas, ¿verdad? Que sin ti no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro, porque nadie va a poder parar el evangelio. Lo han querido parar desde hace 2000 años o más. Y nadie ha podido parar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Tampoco, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. No, el evangelio es imparable. Y alguien tiene que cumplir con la labor y con la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, que se nos ha dado la medida de fe para cumplir
en la tierra con esta labor, con este compromiso, con esta responsabilidad, con esta encomienda que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Así lo creas o no lo creas, lo hagas o no lo hagas. El día viene, ¿verdad?, en que Dios te va a pedir cuentas de todo esto. A cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Porque cada uno de nosotros como creyentes es importante en el reino de Dios. Empezamos diciendo, no pienses, ¿verdad?, muy alto de ti, pero tampoco pienses menos de ti, que tú no lo puedes hacer, que tú no puedes hablar. No, porque Dios va a poner las palabras en el tiempo perfecto, en la hora perfecta. Ni vamos a ser nosotros los que vamos a estar hablando o ministrando. Simplemente tenemos que obedecer lo que la Escritura dice. Cada uno del creyente en Cristo Jesús es importante en el reino de Dios. Cada uno como creyente en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, es importante. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tanta la necesidad de completar y cumplir con la gran comisión. Estamos, ¿verdad?, con la responsabilidad de perfeccionar el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, que es la iglesia, de capacitar, de enseñar, para mandar, ¿verdad?, que prediquen, a que ministren el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hace el cuerpo de Cristo, si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros como iglesia, somos una iglesia descapacitada, sin función, una iglesia que no está activa, un miembro que no está activo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros como miembros en el cuerpo de Cristo pongamos en función estos dones que Dios nos ha dado conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. El punto es este, mis hermanos, bien claro, que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que, ¿verdad?, cumplir con esta responsabilidad, con este compromiso, que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, que tenemos que ser honestos, verdaderos con nosotros mismos, conforme a la palabra de Dios, sabiendo que nosotros somos de Cristo y que los dones que habla la Biblia son de Dios, porque Él nos los ha dado a nosotros conforme a la medida de fe. Para poder contribuir primero, ¿dónde? En tu casa, con tu familia, porque ahí comienza el verdadero ministerio, comienza en mi casa, luego lo proyectamos a la iglesia, y luego el trabajo, a la sociedad, al mundo. Porque no puedo vivir una cosa en mi casa y otra cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera. Tengo que ser el mismo, de acuerdo a la Escritura, en mi casa, en la iglesia y en mi trabajo. En el mundo, tengo que contribuir con la palabra de Dios, como creyentes. Operemos, sirvamos en el cuerpo de Cristo, con toda nuestra capacidad y medida de fe que Dios, ¿verdad?, nos ha dado para poder cumplir con la gran labor en esta tierra, que es la gran comisión. Entonces no hay tiempo de ser orgullosos, de ser arrogantes. No hay tiempo tampoco de sentirte menos. No hay tiempo. Hay que contribuir con la labor, con el compromiso que Dios nos ha encomendado. No tenemos que hacerlo como que no miramos o como que no entendemos. Está bien claro lo que Dios nos ha encomendado. Está claro, mis hermanos. Examinarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, de no hacer cosas, ¿verdad?, de tratar de vangloriarnos nosotros. No, toda la gloria es de Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. Hay que glorificarlo a Él, a Dios, en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Hay que glorificarlo a Él. Filipenses, ¿verdad?, en el capítulo 2, del versículo 3 hasta el 8, dice Filipenses, dice que no hagáis, nada hagáis por contienda, o sea, por envidia, por celos, ¿verdad?, o por vangloria. Antes bien, dice,
Antes bien, dice, con humildad, estimándonos cada uno, dice, con los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, dice, propio, sino cada cual, dice, también por lo de los otros. Dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres como nosotros. Y estando, dice la Biblia, que en condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, ¿verdad?, de cruz. Es lo que dice Filipenses. Entonces el creyente debe usar el don que Dios le ha dado, que es una habilidad que Dios le ha dado, que Dios lo ha privilegiado. Es muy importante que el creyente entienda que estos dones son de Dios. Dios nos los ha dado. Estos dones provienen, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? El de profecía. Úsese conforme a la medida de fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Estos dones vienen de Dios. No es un talento natural, mi hermano. Porque el creyente por sí mismo no puede tener estos dones. El creyente por sí mismo no puede tener esta habilidad tampoco por sí mismo. Porque viene de Dios. Es un talento espiritual que se nos ha dado por el Espíritu de Dios con un propósito espiritual para que el creyente pueda cumplir la labor, la gran comisión, ¿verdad?, aquí en la tierra. Estos dones se nos han otorgado a nosotros como creyentes. Cuando vinimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando vinimos al conocimiento de la gracia de Dios, al venir, ¿verdad?, a Cristo Jesús, ¿verdad?, al aceptarlo, ¿verdad?, a Él, no solamente como Salvador, sino como Señor a Él, ¿verdad?, de lo que hizo en la cruz. Esto es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Este es el glorioso privilegio que tenemos como creyentes, que se nos ha dado este talento, estos talentos, se nos ha dado esta especial, ¿verdad?, tarea sobre la tierra, con un propósito significativo en nuestra vida, para que cumplamos, ¿verdad?, con la gran comisión. Por eso dice, ¿verdad?, el don de profecía, que se ha malinterpretado muy mal. Lo han abusado con este. Este es el don que se ha abusado más, el de profecía. Porque no entienden lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña. Y lo usan para su propio beneficio, para su propia conveniencia. Lo usan para manipular, para controlar, para poder obtener ganancias deshonestas. Lo han abusado demasiado. No, este don de profecía es con una especial y específica tarea y labor de ir a predicar y proclamar el evangelio, que es de Cristo Jesús, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No de hacer mal uso de la profecía. No, de abusar. Han abusado demasiado con este don, ¿verdad?, de la profecía. Y se han, ¿verdad?, chiflado, ¿verdad?, con esto, porque ya que una vez Dios te lo da, Dios te lo da. Porque estos dones son inmutables, no se pueden mover. Y han abusado demasiado, pero viene el día que Dios les va a pedir cuentas de lo que hicieron con este don, ¿verdad?, específicamente con el de profecía, que no explicaron
lo que significa la profecía, que no explicaron cuál es la voluntad de Dios, que habla aquí Romanos, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Han abusado demasiado. Han explicado su propia conveniencia y han abusado con este don de profecía. No, es para explicar cuál es la voluntad de Dios. Es para proclamar la voluntad, ¿verdad?, de Dios. Es para proclamar, ¿verdad?, el evangelio, ¿verdad?, de Dios. Es para poder, ¿verdad?, enseñar la escritura. Para poder discipular lo que la gran comisión, ¿verdad?, dice. Para poderlos enviar. Porque tú solo no lo puedes hacer. Necesitamos más valientes siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Que sean valientes y vayan y proclamen. Vayan como voz de trompeta y proclamen el evangelio de Cristo Jesús. No, tenemos que ensuciarnos las manos para poder ir a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí, hay que destapar todos estos, ¿verdad?, que por causa de ellos muchos se han apartado del evangelio por hacer mal uso de este don de profecía. Han hecho mal uso. Pero si eres tú, ¿verdad?, arrepiéntete y ponte cuentas con Dios y proclama el evangelio de Cristo Jesús. Proclama la roca que está puesta, el único fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús. La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Que ese es el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, de acuerdo a la Escritura. Si ves a alguien que se cree que es profeta y no usa este libro de la profecía para edificación, para exhortación y consolación, yo te recomiendo que salgas corriendo y huyas de ahí. Que salgas, ¿verdad?, en medio de los lobos vestidos de ovejas, que solamente vienen a poder trasquilar las ovejas y hacer beneficio de ellos mismos nada más. No. Abre bien los ojos. Abre bien los ojos. Por eso en la iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros, les doy tiempo que hablan la escritura para que miren que lo que les digo, que los que le hablo, viene de aquí, de la escritura. Porque también a mí me gusta escuchar, ¿verdad?, cuando las páginas empiezan a estarse moviendo. Porque lo motiva a uno, lo exhorta a uno a continuar predicando, edificando, estudiando, disciplinándose. Ponen un peso sobre el pastor, sobre el líder, sobre todo aquel que predica. Cuando vemos que ponen atención, cuando mueven la Biblia, están buscando la escritura. Y así me mantienen a mí a raya, a que predique lo que la escritura dice y que no diga mi propia opinión o lo que yo, ¿verdad?, quiera decir. No. Porque el profeta es aquel que proclama y explica la palabra de Dios, la palabra viva. El verbo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo el tiempo digo que si mi predicación no está centrada en el evangelio, no es el evangelio. Es nuestro Señor Jesucristo por sí solo. Es la palabra escrita. Es la santa escritura. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el de profecía, usted se conforma en la medida de la fe, que viene de Dios. El del servicio, el servir, dice. O sea, que el ministro debe de servir. Debe negarse a sí mismo y poder servir. Cristo Jesús no vino, ¿verdad?, a ser servido. Él vino a servir. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice:
así según tengamos oportunidad, dice. Hagamos bien, dice, a todos. Dice, mayormente a los de la familia de fe. Dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Dice que mayormente, dice, a los del cuerpo de Cristo. Mayormente, dice, a los que están contigo en unión, en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que hagamos bien. Y luego dice que el que enseña, dice, en la enseñanza, que no fue lo que dijo Cristo Jesús en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, todos los días, dice, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dice que les enseñemos, que guardemos las cosas que Él nos ha mandado. Él es el verbo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, ¿verdad? Efesios dice, habla de los 5 ministerios en Efesios del capítulo 4, en el versículo 11. Dice que Él mismo, ¿quién? Cristo Jesús. Constituyó apóstoles. Dice a otros profetas. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para edificar, ¿verdad? La iglesia, para equiparlos, para mandarlos y para enseñarles del único fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús. No que soy apóstol, no que soy profeta, no que soy evangelista, no que soy pastor, que soy maestro. Y si no te hablo por tu título, te enojas, te molestas. No, papá. El único fundamento que está puesto es Cristo Jesús. No hay otro. No seamos arrogantes, orgullosos. No, el único fundamento que está puesto es Cristo Jesús por sí solo. Y Él nos ha encomendado a la gran comisión, a que continuemos proclamando el evangelio, a que continuemos plantando iglesias, a que continuemos enseñando, a que continuemos haciendo la obra de apóstol, la obra de profeta, proclamando el evangelio, la obra de evangelista, llevándolo a los rincones de la tierra. Pastores para establecer iglesias y que hagan la misma encomienda. Maestros para que enseñen, ¿verdad?, la escritura. ¿Por qué creen que cuando hay la enseñanza nadie quiere escuchar, nadie quiere entender, se les hace aburrido? Porque quieren oír nada más la pura comezón de oído, no quieren aprender. ¿Por qué? Porque no se quieren responsabilizar, no se quieren disciplinar. Pero sí son buenos para ser orgullosos y arrogantes y poder, ¿verdad?, estar estorbando al reino de Dios. Pero como dije al principio, el evangelio es imparable. Nadie lo va a poder parar. Han querido ocupar el lugar del único fundamento que es Cristo Jesús y nada les ha funcionado ni les va a funcionar. Nada les va a funcionar porque ese es el único fundamento que está puesto. Es Cristo Jesús. Y dice la Biblia, el don de exhortación, que exhortemos. ¿Cómo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo vamos a exhortar? Que prediquemos la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye. Reprende, llama la atención, exhorta, dice, con paciencia y con doctrina. Es por eso que cuando nos exhortan, nos redarguyen, nos reprenden, ¿verdad? Con la palabra de Dios, sí, duele, pero hay que tomarla. Porque cuando nos hablan con la verdad se sienten, y si alguien nos habla con la verdad, es porque en verdad nos ama y quieren que hagamos las cosas bien de acuerdo a la Escritura. Entonces no hay
No hay, ¿verdad?, lugar para estar enojados o con sentimientos, o que nos enojemos porque nos dicen y nos hablan con la verdad, de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Tómala. Toma la palabra como es, aprende, madura, disciplínate y haz el servicio que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, hacer. Sigue diciendo la Biblia que el que da, ¿verdad?, el que reparte liberadamente con liberación, ese es el que da. El que habla, ¿verdad?, aquí la Biblia, ¿verdad?, que el que reparte con libertad es el que da. Es el dador, ¿verdad?, alegre. Es aquel que no cierra la mano, porque si cierras la mano nada va a entrar. Pero si das, va a entrar. Ese es el dador, ¿verdad?, alegre que habla la Escritura. Este es el dador alegre, ¿verdad?, que habla 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si Dios dice que Él ama al dador alegre, simplemente te está ayudando para poderte bendecir cuando das liberadamente. Solamente, ¿verdad?, nos está ayudando a cada uno de nosotros para podernos bendecir a nosotros. Cuando damos liberadamente, cuando abremos la mano y Dios, ¿verdad?, nos da mucho más, ¿verdad?, de lo que nosotros podamos dar. Pero dice que no, con nuestro corazón, que demos como propuso nuestro corazón. No debemos de dar por enojo, por tristeza. No. Ni fijarte tampoco que tú das más que los demás, porque todos tenemos diferentes trabajos. No. Da liberadamente conforme a tu corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero hay que dar, ¿verdad?, con corazón. Porque si nos ponemos, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad?, del diezmo, no les va a gustar. ¿Y saben por qué? Porque si en realidad predicamos lo que habla en el Viejo Testamento acerca del diezmo, tenemos que dar más del 10%, mis hermanos. Tenemos que dar más del 10%. Si nos ponemos a hablar del diezmo, tenemos que dar más del 10%. No, da como propuso tu corazón, pero da con alegría, con corazón. Porque lo haces para que el reino de Dios avance. Y ya Dios se encarga, ¿verdad?, de gratificarnos a nosotros, pero primero nos va a gratificar espiritualmente, para poder avanzar en el reino de Dios y que su reino continúe avanzando en las áreas, en las comunidades donde cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos encontremos, ¿verdad? Dice, da de corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo. No más que a veces se nos olvida que es Dios, ¿verdad?, el que nos ha dado, ¿verdad?, la habilidad para podernos levantar en la mañana y poder ir al trabajo. Es Dios el que nos ha dado, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, para poder producir y tener negocios o tener lo que tengamos, ¿verdad? Es Dios el que lo ha hecho. No viene de nosotros tampoco. No viene de nosotros, viene de Dios. Y cada vez que das, mi hermano, piensa en esto. Dios te quiere ayudar. No solamente que seas buen administrador, ¿verdad?, con lo que tienes, pero también te quiere bendecir. Espiritualmente primero, como te digo. Ya después, si buscando el reino de Dios, ¿verdad?, y su justicia, lo demás viene, ¿verdad?, con añadidura. Y sigue diciendo la Escritura que el que preside, dice el que preside con solicitud y el que hace misericordia. Dice que el que preside es aquel que tiene la habilidad de liderazgo. El que preside es aquel, ¿verdad?, que tiene la habilidad, ¿verdad?, de autoridad, que tiene la habilidad, ¿verdad?, de administración. El que preside es aquel que es bien responsable, es un buen administrador para el reino de Dios
y para la iglesia. Romanos aquí en el capítulo 12, en el versículo 11 dice: en lo que se requiere con diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El que preside es una persona disciplinada, no es perezosa, no es huevona, es un buen administrador, le gustan las cosas, ¿verdad? Bien hechas. ¿Por qué? Porque es para el reino de Dios, mis hermanos. Imagínate si lo haces en la casa de Dios, cómo lo vas a hacer en tu casa y cómo lo vas a hacer en tu trabajo o en la comunidad donde quiera que tú vayas. Porque donde quiera que estés tú eres el representante, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Así es como miran a nuestro Señor Jesucristo, por nuestro comportamiento, nuestra conducta. También les ministramos a otros, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, ya para finalizar, el que hace misericordia. El que hace misericordia, de la misma gracia que recibiste, es de la misma gracia que debes de recibir. Esta es una persona, el que hace misericordia, que no importa qué tan grave haya sido, ¿verdad?, el insulto, o qué tan grande, ¿verdad?, haya sido, ¿verdad?, lo que le hayan hecho. Esta persona es una persona que perdona sin pensarlo 2 veces. Esta es una persona, ¿verdad?, llena de compasión y bondad hacia otros, como lo hizo Cristo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario. De la misma gracia que hemos recibido, es de la misma gracia que tenemos que dar. No estamos haciendo algo diferente, o el Señor nos está pidiendo más a nosotros que lo que Cristo Jesús no haya hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Santo, hasta la muerte tomó el lugar que nos pertenece a nosotros. Él lo tomó. Esa es la gracia que nos ha dado y esa es la gracia que tenemos que dar. Él mismo dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. En Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esta es la palabra que predicamos, hermanos. Si quieres ser participante de estos privilegios, de este glorioso evangelio que somos participantes, los que hemos creído en Cristo Jesús, déjame decirte que estás tú en oportunidad de creer en aquel el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que tomó tu lugar. De recibirlo no solamente como Salvador, sino como Señor. De creer, ¿verdad?, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Dios, ¿verdad?, te ha dado esta medida, ¿verdad?, de fe a ti en esta hora, eres tú. Si Dios ha traído convicción en tu corazón, eres tú. Para que vayas al trono de la gracia y aceptes la obra redentora de Cristo Jesús y digas qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de su nombre. Que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. De hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y que desde ese momento, ¿verdad?, seas privilegiado y puedas ser, ¿verdad?, participantes de esta herencia que Cristo Jesús nos ha dejado. De estos dones, de estos talentos espirituales que vienen de Dios y que se nos ha dado conforme a la medida de fe. Si eres tú, solamente te toma que des un paso. Y de ahí Dios hará el resto. Cree en Él y déjale a Él todas las circunstancias de hoy en adelante. Y acércate a una iglesia donde se predique las verdades del Evangelio de Cristo Jesús y crece en el Evangelio. Y ve a cumplir, ¿verdad?, con la encomienda que Dios nos ha encomendado, que es la gran comisión, para la gloria, ¿verdad?, de su nombre. Amén. Dios los bendiga. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por tu palabra. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra por la gracia que nos has dado. Padre, de que no tengamos concepto muy alto de nosotros, Señor, tampoco muy bajo de nosotros, sino que hagamos un balance de nuestra vida y nos humillemos delante de ti y damos
la vida cristiana que tú nos has encomendado que hagamos aquí en la tierra, para poder cumplir con este específico y especial encomienda que nos has encomendado, que es la gran comisión, para la gloria de tu nombre. Padre, te doy gracias por exhortarnos mediante tu palabra, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tu palabra es dura, Señor. Sabemos que tu palabra viene y lastima nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero, Padre, sabemos nosotros como creyentes que no nos debemos mover conforme a nuestros sentimientos o nuestras emociones. Debemos movernos conforme al Espíritu de Dios y lo que tu palabra dice, para que tu reino avance y seamos efectivos para tu reino. Y Padre, también te pido que nos perdones, Señor, si de una u otra manera, Padre, por no entender de tu palabra, nos hemos desviado, no hemos aplicado tu palabra como debe de ser, especialmente el abuso, Padre, que se ha dado por medio de la profecía. Padre, yo te pido que nos perdones, Señor, para poder aplicar, Padre, este don de acuerdo a la Escritura, que es de proclamar el Evangelio, que es de enseñar, que es de exhortar, que es de redarguir, que es de reprender, y que es para edificación de tu iglesia y no para edificación de nosotros mismos, que no es para nuestros propios beneficios, sino es para que tu reino avance. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria por abrirnos los ojos y por darnos a entender, Señor, de que tú eres el que nos has capacitado, tú eres el que nos has dotado con estos dones en el cuerpo de Cristo, para llevarlos allá afuera y para que alguien más conozca que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de tu nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de mi Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.